Calzado Rómulo, una familia avanzando hacia el futuro. Calzado Rómulo es la respuesta a tus necesidades y tiene el zapato más cómodo para tus pies, con una gran variedad de líneas para cada ocasión. Calzado Rómulo, el verdadero bienestar para tus pies. Encuéntranos en los principales almacenes del país. Colombiano, compra colombiano. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía, con sentido social. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por 3 abogados, expertos en Derecho Constitucional, en Derecho Administrativo, en Derecho Público, y con ellos vamos a conversar en esta mañana. Ellos son la doctora Luzbeti Jiménez de Borrero, el doctor Pablo Borrero y el doctor Alonso Cruz. A los 3 les agradezco y los saludo. Buenos días. Gracias, buenos días a usted, señor director, a los compañeros aquí en la mesa y a la audiencia. Muy buenos días, señor director, y a toda la amable audiencia. Muy buenos días y un saludo cordial para todos los panelistas, para el señor director y un saludo muy especial para todos los televidentes. Muy bien. En medio de todos los temas azarosos que está viviendo Colombia hoy por la crisis colombo-venezolana en la frontera, donde muchos de nuestros connacionales más pobres están siendo evidentemente atropellados por las decisiones políticas de la administración de Nicolás Maduro en Venezuela, y a la par con las noticias que tenemos de otros temas relacionados con el proceso de negociación con las FARC, de la situación de la crisis que vive la economía colombiana con el encarecimiento del dólar frente al peso colombiano, que está afectando definitivamente la economía. Hoy vamos a tocar, por lo menos en la primera parte, un tema que es muy grave, pero que pareciera no es del interés público. Y nosotros creemos, y nos han llamado personas que están dedicadas a este tema, a pedirnos que nos pronunciemos. De hecho, alguien de Bogotá, del Comité Nacional de Usuarios de Vivienda, que va a estar en el próximo mes de septiembre en Cali, se ha comprometido con nosotros a venir a explicarnos en detalle esa agenda voluminosa que están trabajando para defender a cerca de 120.000 usuarios de vivienda que han sido obtenida con créditos UPAC o créditos VR, y para mostrarnos el drama oculto que no se ve, que no evidencian los medios de comunicación y que está haciendo aguas subterráneas en la economía de las familias colombianas. Los datos que disponemos dicen que cerca de 1.500.000 colombianos, o mejor, familias colombianas, 1.500.000 familias colombianas, usuarias de créditos hipotecarios en UPAC o en VR, han terminado con juicios hipotecarios cuyo desenlace es casi que siempre inexorable. Te quitan la casa, pierdes todo lo que habías dado, porque no hay prácticamente fórmula de juicio. En 1999, cuando la crisis del UPAC en el gobierno del expresidente Andrés Pastrana, el gobierno nacional, en un intento de reestructurar lo que César Gaviria, el presidente de la apertura económica en Colombia, hizo, que fue que cogió y los créditos hipotecarios los amarró al índice de inflación a través del DTF,
o sea, del interés que te pagan en los bancos por los ahorros convencionales, en ese momento el UPAC se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para los colombianos. Y después de 10 años prácticamente hizo crisis, y mucha gente que había sacado un crédito de 1 millón había pagado 9 años y debía 9 millones, habiendo pagado 9 años, y obviamente no había familia que aguantara. Además, acordémonos que el año 99 fue el único año del siglo pasado donde la economía decreció, menos 5 puntos del Producto Interno Bruto en todo el siglo pasado. Eso obligó al gobierno de Andrés Pastrana a formular un cambio donde, en síntesis, le decía a los bancos: ustedes están obligados, primero, a reestructurar y segundo, a reliquidar los créditos de los deudores morosos. Y solo después de que demuestren que han reestructurado y reliquidado podrán hacer juicios hipotecarios, o sea, procesos judiciales, si después de haber reestructurado y reliquidado la gente no cumple. Pero eso no lo hicieron, y a los jueces se les ordenó en la ley 546 del 99 que no siguieran adelante con juicios hipotecarios, que los pararan todos. Fue una especie de gracia que se daba para que los bancos renegociaran las deudas con los clientes. Eso no se ha hecho, o se ha hecho en muy escasos casos, y siguen todos los días colombianos perdiendo sus viviendas. Ese es el tema que yo les quiero poner sobre la mesa a los amigos panelistas que he invitado, porque me parece que es un drama oculto que a nadie pareciera interesarle. El doctor Alonso Cruz, quien hoy nos acompaña, cuando estuvo desempeñando su ejercicio profesional como abogado, me consta que él en su oficina atendía a deudores hipotecarios. Y quiero comenzar pidiéndole a él que nos dé, en una primera impresión, cuál es la lectura que hace del estado de la situación hoy con respecto a los deudores hipotecarios de vivienda. Bueno, muchas gracias. La verdad es que los deudores hipotecarios de vivienda están echados a su suerte, al vaivén de lo que las entidades financieras quieran hacer con ellos. No ha habido un respaldo de parte del gobierno nacional, de parte del Congreso de la República, con una verdadera ley que ampare el servicio público que es los créditos financieros, como tampoco ha habido un respaldo de quien debe en últimas salir a defender los intereses de los colombianos, como es el Poder Judicial. La rama judicial, que es uno de los 3 poderes del Estado, es una rama que no ha tenido control, que ha hecho lo que ellos han tenido a hacer, muchas veces apartándose de la normatividad y fallando en favor de los más poderosos. Yo sí quisiera que profundizáramos sobre el tema del papel de la rama judicial en torno a este tema, porque los colombianos, amparados en aquellas personas que supuestamente tienen la inteligencia, tienen el conocimiento, como es la rama judicial se ha quedado corta en la defensa de los intereses de los colombianos y mucho más agudizado en el tema de los deudores de vivienda. Sí, digámosle al televidente lo siguiente. Efectivamente hay un gran problema de justicia social con los deudores hipotecarios de vivienda. Y esto en razón a que, como usted lo dijo en su inicio, este programa, el expresidente César Gaviria amarró los intereses al DTF, presidente que hoy sale a vociferar a los medios de comunicación y presentarse como el abanderado de los pobres.
Tenemos que ver el pasado para ver si eso es tan cierto. ¿Qué pasó con la vivienda? Con la vivienda, cuando se hace este amarre al DTF, se llevó toda una serie de normas legales, entre otras en el Código, contenidas entre otras en el Código Civil colombiano. Si bien es cierto, cuando alguien le presta un dinero a otro, que eso se llama mutuo, pues es un contrato y entonces se tiene que atener a lo que las partes allí estipulan. Pero también hay unas normas para no cometer abusos. Y esas normas establecen de años inmemoriales que no se puede capitalizar intereses. Y los bancos, esa fue una de las cosas que hicieron, capitalizar intereses. Eso se llama anatocismo. Eso siempre ha estado prohibido en Colombia. En segundo lugar, si bien es cierto se pueden pagar y se pueden pactar intereses, estos al final no pueden sobrepasar el 100% de la deuda, es decir, no la puede triplicar, quintuplicar, que es lo que ha pasado con los créditos de vivienda amarrados a estas tasas, porque eso es absolutamente ilegal. Entonces vinieron una serie de sentencias de constitucionalidad en las cuales se vio que estas leyes estaban atentando contra esas normatividades y estaba atentando contra derechos fundamentales de los colombianos, porque para ese momento ya estaba la Constitución del 91 rigiendo, entre otras cosas con el derecho a la vivienda, a la vida digna y todo esto. Entonces se ordenó reliquidar a los bancos, se reliquidó a los bancos, se ordenó hacer la reliquidación. Los bancos cumplieron, pero en la manera como a ellos les convenía. Y como en todos los aspectos de la vida aquí en Colombia, la rama judicial, los jueces han estado divididos. Unos jueces consideran que esas reliquidaciones que están haciendo los bancos o que hicieron en su momento los bancos y la forma como continúan haciéndolo está correcta, en tanto que hay otros jueces que se apartan de eso. Aquí en Colombia, cuando miramos en todas las especialidades de la rama, sea civil, laboral, penal, administrativo, uno encuentra posiciones encontradas. Y este es uno de los aspectos que allí hay. Alguna vez en el ejercicio profesional yo encontré en un juzgado me enteré cómo los bancos les daban charlas a los jueces, esto hace ya varios años, sobre la forma en que se debían liquidar esos créditos. Y oh sorpresa, como si los bancos tienen un interés porque son parte en centenares, en miles de procesos en los juzgados, cómo es que los oyen a ellos exclusivamente y no citan a una charla con quienes representan a la parte contraria. Esa es la situación que allí se presenta de inequidad. Doctor Pablo, se habla mucho en genérico del proceso de paz, que los colombianos merecemos y añoramos tener un proceso de paz. Pero es que el proceso de paz no es una negociación de señores comandantes con señores delegados del gobierno. El proceso de paz se encarna en la realidad monda y lironda que viven las familias colombianas todos los días de su vida. Esta afrenta al derecho a la vivienda digna de la gente, al irrespeto por las platas que han pagado con mucho sacrificio la mayor cantidad de ese 1.500.000 familias colombianas que pasa de agache, es un atentado, es una bomba contra el proceso de paz. Entonces, desde nuestra orilla, usted como abogado también, experto en todos estos temas, ¿cuál es la visión que tiene de lo que está ocurriendo y de lo que debiera no ocurrir en adelante? Bueno, sobre esto habría que hacer un poco también de historia y para hacer las debidas comparaciones. Yo recuerdo, pues esto ya es del siglo pasado, cuando las gentes necesitaban
meterse en un crédito de vivienda hipotecario, existían dos instituciones que eran el Instituto de Crédito Territorial y el Banco Central Hipotecario. A las gentes les entregaban su vivienda y se organizaban los créditos sobre la base pues de cobrar el capital y los intereses, y se hacía una sola liquidación con el propósito de que pues se abonara al mismo tiempo capital e intereses y no se fueran a amarrar los intereses pues a las variantes del mercado. Yo recuerdo que durante el gobierno de Misael Pastrana, años 70, exactamente, se introdujo el sistema del UPAC, que es una aplicación financiera que venía aplicándose en Chile y en el Brasil. Y entonces se importó el sistema y comenzó a aplicarse. A partir de ese momento cambió totalmente la situación de los deudores hipotecarios, porque los créditos se amarraron a las variantes del mercado, y además los bancos comenzaron a liquidar intereses sobre intereses, y las deudas se duplicaron y se triplicaron, y se generó un caos muy grande en ese sentido. Después vinieron las modificaciones con el VR, y los deudores hipotecarios comenzaron a exigir reliquidaciones de los créditos. En algunos tribunales del país, y concretamente en la ciudad de Cali, que fue, entre otras cosas, uno de los tribunales más renuentes para ordenar la reliquidación, se comenzaron a hacer estas cosas. Sin embargo, el hecho real es que poco a poco fue cambiando la jurisprudencia en torno a la forma de liquidar el VR, y entonces finalmente, es decir, los juzgados definieron y acordaron seguir las pautas trazadas por el sector financiero. Aquí se ha dicho con toda razón de que el sector financiero hizo foros y conferencias a los jueces para explicarles la forma como debían de liquidar los créditos hipotecarios, y eso pues generó una gran reacción y una gran protesta en esa época de más de 800.000 familias que se quejaban porque estaban perdiendo sus viviendas. Después de eso, pues lógicamente se ha agravado la situación, porque ahora se les aplica el criterio de la liquidación de intereses sobre intereses, y se tiene en cuenta pues las variantes del mercado. Esto, claro, ha generado una situación social sumamente grave, y ese problema de la vivienda, como los demás problemas en materia de servicios públicos, en materia de salud, se han convertido en una situación sumamente grave que de luego va a incidir en las reformas que es necesario hacer para ver si podemos aclimatar la paz en este país. Doctores, les voy a pedir un favor. Yo me voy a tomar la libertad de hacerles unas preguntas como si fuera un consultorio jurídico, ustedes que son expertos, pensando en las preguntas que mucha gente puede estar haciéndose, porque la mayoría de los colombianos somos ignorantes en estos temas, no sabemos de esto y nos asustamos. Entonces, para que ustedes nos den unas respuestas muy concretas, a ver si logro hacerles unas 6 o 7 preguntas que tengo listadas. La primera de ellas para usted, doctor Alonso Cruz. Cuando un banco o una entidad financiera digámoslo, tiene un deudor, entonces ese deudor se atrasó, se puso moroso, y le vende el banco X le vende esa deuda hipotecaria a una entidad que se llama, por ejemplo, Sisa. Entonces yo le debo como deudor al banco 10 millones. Entiendo que lo que hace el banco es que le vende a Sisa eso por más o menos el 15 o el 20% de la deuda, o sea, por 1,5 millones o por 2 millones. Y Sisa compra esa cartera, que es hipotecaria. Pero a donde va mi pregunta es que después entiendo que Sisa tiene libertad de venderle esa cartera que le compró al banco al señor Pablo Borrero, que es una persona natural, y se la compra por 1 millón. Y entonces el señor Pablo Borrero queda con la hipoteca de 10 millones o con un bien que tiene una hipoteca de 10 millones, compró por 1 millón de pesos, y comienza él con los carteles de remates y de chantajistas y extorsionistas a presionar al deudor
para que resuelva su problema porque le van a quitar la casa. Entiendo que algunos fallos que han hecho las altas cortes dicen que cuando un banco es el acreedor hipotecario y termina esa hipoteca en manos de un natural, pierde vigencia, pierde juridicidad el caso del cobro. ¿Eso es así? A ver, aquí estamos frente a lo que usted narra, ante una situación cada vez más crítica en torno a los deudores. Si bien se pueden hacer las negociaciones de ventas de créditos hipotecarios o de negocios jurídicos, es perfectamente válido. Hay una norma del Código Civil que plantea que no se puede cobrar más allá de ese 100% por el cual se ha adquirido una obligación. Eso lo discutimos en muchos escenarios jurídicos, sin embargo, hubo una negación de parte de los jueces y magistrados en torno a eso. En el ejemplo que usted coloca, frente a una obligación de 10 millones de pesos que se compra por 1 millón, el 10% o el 15%, 1,5 millones, pues ellos no podrían hacer un cobro superior al 100% de esa obligación, o sea, por más de 3 millones de pesos. Sin embargo, los jueces y magistrados no han hecho caso de esa norma del Código Civil, así como lo decía la doctora Jiménez, donde el anatocismo es un canto a la bandera, donde el cobro de intereses sobre intereses es un canto a la bandera para los jueces de la República, pues también esa norma que prohíbe que aquel que recompra una obligación no debe superar el 100% de la misma, de eso se ha hecho caso omiso. El negocio es válido, lo que no es válido es la forma de ejecutar al deudor cobrándole el 100% de la obligación más los intereses. Doctora Luzbeth, en la misma línea de este tema, el año pasado el noticiero Pacífico Noticias, que emite su información por nuestro canal, hizo una saga como de 4 o 5 programas en los que se demostró que por lo menos en la zona de Ciudad Córdoba, El Vallado, zonas de estas, se han dado casos donde ha llegado el inspector de policía con un juez y bueno, con todo este tipo de gentes a entregar la casa, y sucede que la casa se le está entregando es a un señor que no es ni siquiera el banco, sino un señor que es el que tenía el título de la deuda, y le estaban quitando la casita a una señora o a un señor que llevaba muchos años viviendo allí y que la había pagado, pero se había atrasado en los últimos 2 años de la vigencia de su crédito. Le pregunto a usted, ¿eso es legal? ¿Eso se puede refutar jurídicamente? ¿Qué puede hacer la persona cuando es atropellada de esta manera? Ahí hay varias cosas. En primer lugar, cuando un juez ordena pues hacer la entrega del bien inmueble a quien lo ha rematado, eso se llama diligencia, es el remate, cumplir ya una diligencia de remate. El remate es esa actividad, ese procedimiento judicial por medio del cual un tercero adquiere a un precio pues relativamente cómodo ese bien inmueble que una persona necesitada de vivienda pagó durante muchos años de su vida, es decir, su vida le entregó a pagar ese bien inmueble. Entonces, desde el punto de vista eminentemente de la hermenéutica jurídica, pues eso es legal. Y entonces cuando remata, pues se tiene que ordenar que se haga efectivo el derecho para la persona que remató. Digámoslo en buen romance, rematar es comprar. Lo que pasa es que este es un procedimiento que se hace a través de la rama judicial, concretamente a través del juzgado donde se está tramitando ese proceso. Entonces, eso es legal. Lo que sí es, pues no es equitativo, no es justo, es que esa persona que allí habita con su familia no tiene los recursos económicos para salir a pagar ni siquiera un arrendamiento, y que allí en estricto derecho esa casa se pagó con creces,
a esa entidad financiera, así no haya sido la rematante, porque lo vendió a un tercero, el crédito, lo que sea, y esta persona, otra que nada tenía que ver con el proceso, finalmente se involucra porque es la que remata, o sea, la que compra, para que la gente nos entienda. Entonces, allí está la injusticia. Eso es lo que el doctor Pablo Borrero decía hace un momento, cómo es que vamos a aclimatar aquí la paz con justicia social. Y a mí me llama la atención, excúsenme los televidentes que nuevamente vuelva a personalizar, el expresidente César Gaviria sale casi que a ladrar a los medios de comunicación ayer y hoy, a regañar y a dárselo abanderado de la justicia social, cuando todo esto viene desde allá, de todos estos gobiernos no han implementado unas normas, ni los jueces, ni la rama judicial, nada se ha hecho para que haya un criterio unánime y realmente se defienda el derecho a la vivienda. En una palabra y conclusión, se le conculca a la gente el derecho a la vivienda sobre pretexto del cumplimiento del lleno de unos formalismos legales. Doctor Pablo, hay evidencia, hay muchas denuncias, unas abiertas, otras ahí como soterradas por temor, de que hay venalidad en los jueces, pero si no en todos, en muchos jueces, que terminan siendo, como dicen los políticos, aceitados por los abogados de los bancos para que fallen en una y no en otra dirección. Y entonces, como el deudor generalmente es el eslabón más débil de la cadena, y porque como casi siempre las casas que quitan y los apartamentos que quitan no son de familias poderosas, sino de familias de clases de estatus 1, 2 y 3, no pero también hay clase media. Y clase media, claro, pero quiero decir, no gente, se la quitan a gente que no tiene capacidad de influir ante cierto tipo de personas que tengan poderes decisorios. Entonces, estos jueces, por alguna razón, terminan fallando en contra de lo que el derecho está exigiendo. En la ley 546 se exigía que, primero, que los jueces tenían que parar los procesos, y parece ser que no los pararon en muchos casos. Y en segundo lugar, exigía que los bancos, antes de poner una demanda judicial, tenían que demostrar que habían reestructurado y reliquidado el crédito. Eso tampoco se ha hecho en la mayoría de los casos, pero a la gente sí la demandan. ¿Cómo puede el deudor defenderse con ese argumento de que, mire, es que el banco me demandó, pero no me reliquidó ni me reestructuró mi crédito? ¿Y cómo hacer que el juez haga cumplir eso? Bueno, sobre esto pues hay mucho que decir, porque aquí lo que hay es un abuso del derecho, ¿no? Y hay abuso del derecho cuando pues el juez, por ejemplo, embarga un bien por encima del valor que tiene ese bien, por ejemplo, o cuando se hacen una serie de remates, ¿no? Que no siguen el procedimiento y van más allá pues de lo exigido por la ley. Aquí hay un típico abuso del derecho. Yo pienso que pues ante las dificultades incluso que hay de acceso a la justicia, porque pues todos estos procesos son sumamente costosos y hay que consignar determinadas cantidades de dinero para poder adelantarlos ante los respectivos juzgados. Y fuera de eso pues hay una serie de jurisprudencias encontradas. Hay unos jueces que aplican unas jurisprudencias y otros que aplican otras jurisprudencias. Efectivamente, la obligación constitucional y legal, porque hay sentencias de la Corte Constitucional en el sentido de que había que reliquidar los créditos. Eso no se está haciendo conforme a las directrices que trazó la Corte Constitucional, sino a las directrices impuestas por el sector financiero, de tal manera pues que salimos al mismo camino. La gente demanda muchas veces esos actos de abuso del derecho y los jueces vuelven otra vez a confirmar las sentencias que se habían adoptado y por ese camino pues no se consigue resolver el problema, de tal manera pues que la gente queda expuesta a que no se hace justicia, sino que se comete un acto de injusticia contra la gente. Yo pienso que de todas maneras, basándonos en los principios del Estado Social de Derecho,
¿no? En la vivienda digna y los principios de que, pues, de todas maneras, a las personas, cuando se trata de estos procesos, hay que tramitarlos conforme al debido proceso. Es posible adelantar acciones de tutela. A mí me parece que los ciudadanos deben ejercer la acción de tutela y demostrar dentro de esos procesos que se han violado sus derechos y sobre todo que se ha cometido un abuso del derecho porque el juez se ha extralimitado en conceder garantías que no debía de hacerlo en favor de los acreedores hipotecarios. Mira, escúcheme, frente a la pregunta de la reliquidación y reestructuración del crédito, el artículo 40 de la ley 549 plantea que todos los créditos a 31 de diciembre del año 99 tenían que reliquidarse y los procesos hipotecarios que estaban en curso debían archivarse sin más trámite. Así lo dice textualmente la norma. ¿Qué sucedió aquí en Cali? Muchos jueces terminaron sus procesos, se terminaron muchos procesos. En Cali aproximadamente unos, bueno, no recuerdo el número, pero se terminaron la gran mayoría de procesos hipotecarios. Inmediatamente se fue a control del tribunal, de la sala civil del tribunal, y el tribunal dijo que no podían terminarse los procesos, los devolvió, se remataron, esa cifra sí la tengo, se remataron el 95% de esos procesos hipotecarios en esa época. Más adelante, la SU 813 del año 2007, si no estoy mal, dijo que es una sentencia de unificación, ¿cierto? Dijo que todos los procesos debían todos los procesos hipotecarios reliquidarse y terminarse los procesos sin más trámite. Pero ya el daño estaba hecho por el Poder Judicial. Los tribunales del país, en especial el Tribunal de Cali, con sus magistrados, habían dicho, esos procesos tienen que seguir adelante y tienen que rematarse. Mientras salió, eso fue en el año 2000, 2001, 2002, mientras sale la SU 813, que fue en el año 2007, 7 años después, ya el daño estaba hecho. Claro. Ya el 95% de los procesos hipotecarios habían concluido con el remate de los bienes hipotecarios. Solamente algunos que no estaban, ese 5%, lograron con esa SU 813 que los procesos se terminaran. Una equivocación garrafal de los tribunales y del Poder Judicial, de los jueces y magistrados de este país. ¿Quién responde por eso, por Dios? La plata que quedó ahí acumulada. Sí, mire, usted preguntaba también qué podían hacer las personas. En su momento podían defenderse, cómo alegar. La gente alegó. Es decir, alegar ¿qué es? Presentó su argumentación por escrito, como lo ordena la ley, en los respectivos procesos para que se terminaran los mismos. Sin embargo, con esa diferencia de criterios, los jueces optaron por no archivar, por no resolver absolutamente nada. Ahora bien, hay otra situación, y es que los créditos o las deudas hipotecarias con posterioridad a la fecha de 1999, del año 2000, en fin, también se han seguido cometiendo inequidades. Se cambia el nombre de VR y se siguen cometiendo iguales injusticias o peores, pero hay algo más. Para los estratos, usted habló ahora de los remates de la gente muy pobre en los estratos 1, 2 y 3, que era lo que el noticiero que se emite por este canal nos informó. Resulta que esos créditos de la vivienda de interés social, de interés, la vivienda prioritaria, tiene otro mecanismo. Y no se le puede aplicar eso de la VR y que si entonces usted no cumplió, lo rematamos y le dejamos sin nada. No, porque se está
desnaturalizando el hecho mismo de lo que es vivienda prioritaria o vivienda de interés social. Los jueces no han entendido esto, como no han entendido otra serie de cosas. Yo diría, para resumir y un paréntesis en esto, que a pesar de que los colombianos a partir del 91 con nuestros impuestos estamos haciendo un gran aporte económico a la rama judicial, donde su presupuesto se quintuplicó, donde estamos pagando una costosa escuela Lara Bonilla de capacitación para los jueces y magistrados. La verdad es que los resultados son los que nos muestran si esa capacitación ha servido, porque los jueces no le dan prevalencia al derecho sustancial, como lo dice la Constitución, que en materia de vivienda, en materia de crédito hipotecario, el derecho sustancial es la vivienda y no todos esos formalismos. Allí se está fallando, y permítame, para cerrar el paréntesis, en este momento en que este programa sale al aire, se está discutiendo por parte del Consejo de la Judicatura con los abogados litigantes, pues sobre el proyecto de ley estatutaria de administración de justicia. Y yo pregunté, y el doctor Pablo Borrero preguntó, ¿y dónde está el proyecto para estudiarlo? Y convocando a una reunión a los abogados litigantes sobre eso. Pues no hay ningún proyecto, simplemente una encuesta muy larga que es simplemente para tratar de reproducir lo que se pretende corregir con la ley de equilibrio de poderes. Y mientras tanto, la morosidad, la politización, el clientelismo, las inequidades, las malas concepciones jurisprudenciales en cuanto a la no defensa de los derechos fundamentales se va a seguir manteniendo. Bueno, entonces sigamos desde la óptica de la señora o el señor que tienen este problema entre manos. Y entonces a mí, finalmente, por las razones que ustedes explican, el juez ordenó, le dio la razón al banco, o en todo caso al que tiene el título de acreedor hipotecario. Yo vuelvo sobre mi pregunta, porque tengo esa duda y porque muchas personas sé que la tienen. Pero si es que yo la hipoteca la hice fue con el Banco Occidente, con el Banco Colmena, con el Banco de la Vivienda, con el Banco de Colombia, ¿por qué me va a cobrar Alonso Cruz esa hipoteca si él no es el banco? ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que pagarle esa Alonso Cruz? Él le respondió. Pero eso no ha quedado claro. Yo necesito que a la gente le quede claro, porque nos han llamado a preguntarnos, pero miren, ¿y por qué a mí me toca pagarle a ese señor que vino a decir que era el dueño del crédito hipotecario? Si es que a mí me prestó la plata fue el banco, no el señor o la señora fulana. ¿Qué le puede decir un deudor que está metido en ese lío tan grave cuando se le aparece un fulano a decirle, es que yo soy el nuevo dueño de la deuda suya? Bueno, es que el problema ha dejado de ser un problema simplemente individual para convertirse en un problema social. Esto ya demanda de una política nueva, demanda de que el Congreso se pronuncie por medio de una ley sobre este aspecto que es muy grave en el país. Porque es que hemos sostenido que aquí lo que hay es un abuso del derecho, y que ese abuso del derecho tiene consecuencias muy graves para la gente. Es muy difícil, por ejemplo, que el Tribunal de Cali cambie su jurisprudencia. Inicialmente, cuando se definió que había que hacer la reliquidación de los créditos, el tribunal, un poco reacio, comenzó a aprobar esas decisiones de reliquidación de los créditos, pero después cambió su jurisprudencia al tenor de lo impuesto por el sector financiero, y así a nivel de todo el país se fueron modificando las cosas, y hoy pues es muy difícil que un deudor hipotecario, ¿no?, a quien se le presenta pues un acreedor, le tenga que decir pues que no le paga porque pues él hizo la negociación, fue con el banco y no con el señor, cuando es de por medio un remate, ¿no?, cuando es de por medio una situación jurídica consolidada que le impide cualquier acción de tipo
legal ordinario para poder defender sus derechos. Por eso yo estoy sosteniendo aquí que quizás el único camino que haya para defenderse de esa situación es acudir a la tutela para defender los derechos fundamentales, porque ahí se están atropellando, son derechos fundamentales con las decisiones de los jueces y con las interpretaciones jurisprudenciales. El problema, para intervenir allí o interpelar, de la tutela, es que también la resuelven jueces en uso de la Constitución. En el tema específico es un tema muy dificultoso. Yo les demostré a los magistrados de la Sala Civil del Tribunal de Cali, a todos los 9 magistrados, que ellos no sabían de derecho financiero, en el sentido de la técnica matemática, de cómo se produce una capitalización de intereses, cómo se habla de los intereses simples, cómo se habla del interés compuesto, cómo se analiza una reliquidación, al punto que, y esto es, no puedo decir el nombre, pero hubo un magistrado que le comentaba a un amigo, mira, el amigo le pregunta, bueno, ¿y cómo es esto del interés compuesto y la capitalización de intereses? Y me dijo, no me preguntes eso, porque yo fallo eso y yo no sé cómo es que lo fallo. Eso es una irresponsabilidad inmarcesible. Yo les demostré a ellos de que no sabían liquidar, de que tenían que buscar un experto, pero no el experto de los bancos, ¿cierto?, para que les diera una introducción o les hiciera un peritazgo. Se apartaron totalmente de los peritazgos, se apartaron totalmente de la información financiera que suministraba el deudor a través de sus estudios financieros. Desconocen los estudios juiciosos de los peritazgos. Ellos solamente acogen lo que le dijo uno de los asesores de los bancos, que los instruyó y que los ha instruido permanentemente. De manera que sí, muy interesante la acción de tutela, pero ojalá que hubiesen jueces especializados en la materia, que supieran del derecho financiero, de la técnica y mecánica financiera, o por lo menos que respetaran los estudios juiciosos que se hacen en materia de análisis financiero. Hemos tratado de acudir ante la Fiscalía, ¿cierto?, denunciando esos atropellos que hacen jueces y magistrados en la parte civil. Hemos acudido en lo penal, hemos acudido a lo administrativo, ¿cierto?, buscando una reparación directa o un eco en la parte administrativa, pero nos encontramos que hay una dificultad flagrante, que es el análisis financiero, que los jueces y abogados desconocen en su gran mayoría. Pero es que además hay una cosa, es que hay una concepción nueva sobre ese aspecto. Es que no solamente es que no saben resolver una regla de 3, sino que tienen una concepción muy ligada a la que ha sido impuesta por el sector financiero. Ellos sí saben lo que están haciendo. Lo que pasa es que están fallando con base en esa directriz, no con base en lo que dijo la Corte Constitucional hace ya varios años, ni con base en lo que señala la ley, sino que están haciendo todo de conformidad con los intereses del sector financiero. Por eso yo repito y recalco, aquí lo que hay es un abuso del derecho por parte de jueces y magistrados. Sí, aquí nos pudiéramos quedar dándole orientaciones jurídicas a los televidentes sobre qué hacer, pero resulta que la lógica y el principio que opera en la rama es: yo te juzgo, tú me juzgas, yo te nombro, tú me nombras. Entonces, entre ellos juzgan todo: la acción de tutela, las acciones de reparación directa, y entonces nos quedamos los ciudadanos impotentes frente a un muro que no
No, eso no ¿Qué se mueve. ¿Qué podemos hacer para defendernos de los jueces? La solución, por eso, qué pena me da, es política, pero no política en el sentido de color partidista, sino política en el sentido de qué hacer. Y en este caso es unirnos para tratar de cambiar todas esas instituciones y todas esas estructuras que tanto daño le han hecho a este país y que son los que han llevado a este estado de injusticias. Eso no significa una revolución y que vamos a acabar la propiedad privada, porque la gente, ese es el argumento para impedir que se hagan los verdaderos cambios que la sociedad necesita. No, es de la única manera. Es decir, la solución aquí es política. Eso hay que hacer unos cambios estructurales profundos en la rama judicial que no se cumplen con la ley de equilibrio de poderes, ni se van a cumplir con la reforma a la ley estatutaria de administración de justicia que está promoviendo el gobierno nacional con los mismos jueces y empleados de la rama judicial y quieren lograr el apoyo de los abogados litigantes. Eso no lo podemos nosotros avalar, los abogados. Bueno, yo les pido que en los minutos que me quedan traten de darnos luces sobre lo siguiente. Muchos colombianos que nos sentimos ofendidos por esa dictadura de los jueces, porque eso es una dictadura de los jueces, lo que estamos viviendo, ellos fallan y lo que se falló es así, y pues como uno no sabe, pues se tiene que aguantar ese varillazo, como dicen los muchachos. Pero aquí surgió otro tema. ¿Y por qué los juicios hipotecarios y los juicios ejecutivos de los bancos tienen que pasar por el sistema judicial? ¿Por qué, si el sistema judicial funciona con la plata que pagamos todos en nuestros impuestos directos e indirectos, terminan, según algunos datos que hay, el 70% de la ocupación de los jueces civiles y de circuito, etcétera, que hay en nuestras ciudades y en el país, están resolviendo problemas de pagarés, de títulos valores y de deudas hipotecarias. Y de eso, casi el 90% son bancos, entidades financieras, las que están detrás de todo ese tipo de pleitos judiciales. Entonces terminamos el Estado colombiano poniendo una infraestructura enorme para defenderle los intereses a un poder enorme que es el poder financiero. ¿No habría otro mecanismo? ¿No podría ser que los bancos tuvieran otro tipo de jurisdicción, otro tipo de forma de resolver los problemas, que no nos copen a los jueces y que nos den más transparencia en este proceso? No, mucho cuidado con esas soluciones. Es decir, usted se quedó corto en las cifras, son más o menos el 85% de los procesos que se ventilan en la jurisdicción civil son hipotecarios, son de los bancos. Es el 85%, igual que el laboral, el 90% o más es contra Colpensiones. ¿Qué hicieron los bancos muy habilidosamente? A partir de los proyectos de ley, de acto legislativo para reformar la rama judicial, la administración de justicia, los bancos querían que ellos pagar una suma a la rama, dizque sobre pretexto de ayudar con el sostenimiento y todo esto de la rama judicial, en el orden más o menos parecido a lo que usted está diciendo. Pues como ocupan tanto a los jueces, mire, esa es una posición equivocada. El que paga decide. Si los bancos van a pagar o si les vamos a crear unos jueces especiales a ellos, por Dios, esa no es la solución. ¿O le vamos a crear unos jueces especiales a Colpensiones? No. O unos jueces exclusivos para determinado tema. Así no se manejan las cosas. Es la concepción. Por eso insisto, tenemos que insistir. ¿Qué es lo que es Escuela Lara Bonilla? Para que ustedes vean que la solución es integral. Es desde la formación que se le da a ese funcionario de respeto y de prevalencia a los derechos sustanciales y no a todos esos formalismos y esas apariencias. Bueno, pero entonces, a ver, doctor Cruz, usted que le tocó pelear tanto con los bancos, ¿y no habría un mecanismo donde el Estado, a través del Ministerio de Hacienda, por la reforma tributaria, dijera las entidades financieras
aportarán, así como a los empresarios nos ponen a pagar el famoso CRE, ¿sí? Decir, van a pagar un CRI en proporción a la cantidad de demandas o al volumen de dinero que tengan demandado con el Estado colombiano, y que eso sea un impuesto global. No le están pagando al juez, pero sí los obligamos a que encarezcan por lo menos el uso indebido que hacen en muchos casos del aparato judicial. ¿Usted qué opina de eso? Es complejo, pero aquí la solución me parece que es una solución de tipo político, y ya se había dicho. Yo no he visto el primer candidato ni al Consejo, Asamblea, Cámara, Senado, alcaldías, gobernación, presidencia, que utilice la credencial en su credencial como tal en la defensa de los intereses de los colombianos. Y en este tema, ninguno. Hombre, ¿por qué un candidato a la gobernación del Valle no sienta a la banca? Y eso se lo dije a usted en un programa pasado. Sienta a la banca y le pide una explicación del por qué se le paga al ahorrador una tasa muy buena del 4% anual, pero le cobra al deudor una tasa del 28% anual. Que le explique a ese gobernante por qué la diferencia. Y si no tiene una razón para explicar esa diferencia, entonces, por favor, en el departamento donde utilice esa credencial, en el Valle del Cauca, se va a limitar el pago de los intereses. Pero ellos van a decir, no, es que este es un problema nacional. No, señores. En el departamento del Valle del Cauca no se pueden cobrar tasas superiores al 6% anual. Eso se puede establecer y confrontar políticamente a las entidades financieras. ¿Qué candidato, qué gobernante ha utilizado la credencial para solucionar ese problema? Y es una solución de tipo político, donde a ellos se les va a disminuir la cantidad de intereses que están cobrando. ¿Por qué? Explíquenme por qué el 90% de los procesos o 95% de los procesos que se llevan en los juzgados civiles son procesos hipotecarios en contra de los deudores. Algo está pasando. ¿Por qué no están pagando? Debe ser porque las tasas de interés no puede ser que todo el mundo se llama la paga. Exactamente. Pero el Estado sigue, el sector financiero, el sector bancario sigue haciendo el gran negocio con el Estado, porque todos los alcaldes y todos los consejos tienen que seguir autorizando vigencias futuras para cualquier cosa, porque eso es para pagarle a los bancos la cantidad de megaobras o de proyectos habitacionales o de infraestructura que cada alcalde ejecuta y que es la bandera para mostrar. Pero permítame, yo termino con esto. Mire, un juez muy serio me llamó hace un par de años, hace 3 años. Me dijo, Alonso, no pelees más contra los jueces y magistrados. Porque aquí hay una política judicial en favor del sistema financiero. Me lo dijo un juez de la República. Política judicial en favor del sistema financiero. Entonces, apague y vámonos. Miren la ley 794. La ley 794 o ley del sistema financiero fue la que coadyuvó para que el proceso hipotecario fuera mucho más rápido. Anteriormente tenía que buscar a la persona para notificarle el proceso. Ahora basta con tirarlo por debajo de la puerta, ¿cierto? Para quedar notificado o notificado por aviso. O sea, la ley del sistema financiero, en donde el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, en la cabeza de Jairo Parra Quijano, se prestó. Bueno, Jairo Parra Quijano es el asesor del Banco de Colombia y su secretario general, el doctor Ulises Canosa, es el secretario, el vicepresidente del BBVA. Entonces, pues eso tenía nombre propio. La ley 794, que coadyuvó en la celeridad del proceso hipotecario,
porque era muy lento y necesitaban ejecutar rápidamente al deudor, pues fue hecha por el sistema financiero. Finalmente hay una cosa, es que porque el tema me acabó. Sí, lo que pasa es que hay que mirar las cosas en su contexto. Estamos dentro de un régimen capitalista en donde el sistema financiero es el que rige prácticamente los destinos de la vida económica y política de la sociedad. Entonces uno no puede estar pensando pues en que las leyes y las decisiones se hacen para defender los intereses comunes de la gente, sino para defender determinados sectores. Triste. Muy bien, amables televidentes, el tiempo se nos acabó. Recuerden que este programa es un aperitivo para que a usted se le abra el apetito por buscar información completa, veraz, oportuna, que le permita ejercer su ciudadanía activa. Desde este programa, desde este canal, le hacemos un llamado a la mesa de negociación en La Habana. No se puede hablar de paz abstracta, se habla de paz concreta. Y la paz pasa porque a la gente le permitan que tenga pan en la mesa y tengan techo para su familia. Si esto no está, no estamos posibilitando caminos de convivencia pacífica en Colombia, ni en el sector rural ni en el sector urbano. Los señores negociadores de las FARC y los señores negociadores del gobierno, como están diciendo los del gobierno, que es que allá no se está discutiendo el modelo económico, que no se me vaya a decir a mí ahora que es que yo estoy invitando a que se discute el modelo económico. No, pero yo sí creo que a don Iván Márquez, a don Timochenko, a don Pablo Catatumbo y a todos ellos hay que decirles, señores, pongan temas concretos sobre la mesa de negociación. Este tema, 1.500.000 familias colombianas, 1.500.000 afrentadas por el sistema financiero en la inmensa mayoría de casos en connivencia con el sector, el Poder Judicial, y no es posible que ese tema no se discuta para obligar a la banca a que deje de avasallarnos y atropellarnos, mientras los famosos 28 billones de pesos anuales que se llevan de utilidades se quedan en la estratosfera de los bolsillos de los mecenas del capital financiero, sin que el país se pregunte por qué y para qué. Buenos días. Calzado Rómulo, una familia avanzando hacia el futuro. Calzado Rómulo es la respuesta a tus necesidades y tiene el zapato más cómodo para tus pies, con una gran variedad de líneas para cada ocasión. Calzado Rómulo, el verdadero bienestar para tus pies. Encuéntranos en los principales almacenes del país. Colombiano, compra colombiano. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía, con sentido social. Daylight come and me don't want go home.